Esta vez he decidido preparar unas milanesas de pollo porque pues no faltan ni en los restaurantes, ni en las cocinas económicas, ni en nuestra casa. Y bueno, te voy a mostrar cómo hacerlas para que queden súper crujientes por fuera y suavecitas por dentro. Además, hemos acompañado estas milanesas con una ensalada de col estilo KFC o estilo americana, como tú quieras llamarlas, que combina perfectamente con este pollito. Acompáñame a ver la receta. Para empezar, usaré 500 gramos de pechuga de pollo. Viene en 2 piezas, así que voy a tomar una de las piezas y la voy cortando a lo largo por la mitad, tal como te estoy mostrando en este momento en el video. Y haré exactamente lo mismo con la otra mitad de la pechuga. Ahora, aquí si la pechuga fuera más grande, cortaría en 3 rebanadas, pero bueno, la mía es pequeñita. Así vienen las que compro acá. En México incluso ya venden las milanesas listas y no necesitas batallar para cortarlas, aunque hay lugares en donde las encuentras solo en piezas, por ello te muestro en el video cómo hacerlo. En fin, vamos a lavarnos muy bien nuestras manos siempre que manipulemos la carne. Y ahora nos vamos a aplanar las piezas que cortamos. Para ello cubrimos con papel film o papel de horno, lo que tengas en casa, y vamos a ir golpeando con un ablandador de carne, que si no tienes no te preocupes, puedes utilizar un rodillo, alguna ollita o un sartén. El caso es ir golpeando a que quede del mismo espesor por todos lados y así se cocine mucho más rápido y mucho mejor. Con esto también nos aseguramos que nuestras pechugas salgan bien suavecitas. Aquí reviso el espesor con mis dedos y noto que la parte de arriba está un poco más gruesa, así que bueno, voy a golpear solo un poco más de ese lado. Y ya listas todas nuestras piezas, vamos a ponerles suficiente sal a cada una y por todos lados. Lo mismo haremos con la pimienta, es pimienta negra molida. Y opcionalmente ajo en polvo o pasta de ajo, lo que más te guste. Por cierto, te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información y también puedes encontrarlos al final del video. Continuemos volteando cada una de las piezas y repetiremos exactamente el mismo procedimiento. Les vamos a poner suficiente sal, pimienta y ajo en polvo por todos lados. Ya que tenemos todas las piezas bien especiadas, cubriremos con papel film o las guardamos en un tupper y dejamos reposar mínimo 20 minutos. Si hace calor, mételas en el refri. Y mientras tanto vamos a preparar la ensalada para acompañar estas milanesas de pollo. Para ello, en este recipiente tengo 400 gramos de col o repollo rallado, bien lavado y desinfectado. También puedes picarlo finamente. Le añadiremos 2 zanahorias, que es el equivalente a 120 gramos de zanahoria rallada, seguida por un cuarto de cebolla finamente picada. Posteriormente agregaremos 160 gramos de yogur griego o yogur natural, el caso es que esté así de espesito como el que te muestro en el video. Añadiremos también 80 gramos de mayonesa, que aportará un sabor muy rico. Vamos ahora con 2 cucharaditas de mostaza, que puedes omitir, pero la verdad es que combina muy bien con los demás ingredientes. De un cuarto a media cucharadita de sal o al gusto. Unas 2 cucharaditas de azúcar para balancear los sabores. Unas gotitas de jugo de limón, no necesitas ponerle tanto. Una cucharada de vinagre de manzana. Y que no falte la pimienta negra molida. La cantidad es al gusto, aproximadamente 1/8 de cucharadita. Mezclamos y mezclamos a incorporar todo muy bien y verificamos si hace falta un poquitito más de yogurt, un poquito más de mayonesa. Aquí tú ya le ajustas, le puedes poner un poquito más de sal, pimienta al gusto. Yo a la mía ya la veo muy bien, la he probado y no le hace falta nada, así que voy a cubrirla y llevarla a refrigeración para que al servir sepa mucho más rica. Mientras vamos a empanizar nuestras pechugas, para ello ya tengo preparada harina en un plato. En el otro, como puedes ver, estoy añadiendo 2 huevos y unas 4 cucharadas de leche. A mí me gusta combinar con leche para así ahorrarme un huevo más. Además siento que como resultado el empanizado sabe mejor. Seguiré agregando una pizca de sal y voy a batir a incorporar todo muy bien. Aquí aprovecho para preguntarte con qué normalmente acompañas tus milanesas. ¿Te está gustando cómo las preparo? Si es así, te invito a que te suscribas al canal.
Pero bueno, para empanizar usaremos una taza de pan molido. Para darle más sabor, le agregamos un cuarto de taza de queso parmesano, media cucharadita de ajo en polvo y media cucharadita de una mezcla de orégano y tomillo seco, pero usa las especias que a ti más te gusten. Mezclamos a incorporar y vamos por nuestras pechugas de pollo, las cuales vamos a pasar primero por harina, cubriéndolas perfectamente de los dos lados, sacudiendo siempre el exceso de harina antes de transferir a la mezcla de huevo. Sumergimos la pechuga a que quede cubierta por los dos lados. La escurrimos y llevamos al pan molido de igual forma, cubriendo muy bien cada una de las piezas por los dos lados. Repetimos exactamente el mismo procedimiento hasta terminar con todas las piezas. Y ya que tengamos todas listas, podemos dejarlas dentro de un tupper en el refrigerador hasta que vayamos a freírlas, o puedes freírlas al momento como hago yo. Para ello nos vamos a la estufa, encendemos a temperatura media alta y agregamos suficiente aceite a un sartén a que casi cubra la milanesa cuando vayamos a freírla, porque sí, así se hacen. De hecho debería haberle agregado un poco más, pero bueno, para verificar que el aceite ya está caliente, sumerge un palito. Si salen muchas burbujitas alrededor, ya está perfecto. En ese momento reducimos la temperatura de la estufa a media y colocamos dentro la milanesa. Vamos a freírla hasta que dore bonito de ese lado, aproximadamente de 2 a 2,5 minutos. Volteamos y cocinamos por 2 a 2,5 minutos más. Aquí el tiempo va a depender del tamaño de las piezas a freír. Si son más gruesas tomarán más tiempo en estar listas. En fin, al retirar las vamos a ir colocando sobre una rejilla o sobre un plato con una servilleta para remover el exceso de aceite y seguiremos cocinando las demás piezas. Importante, al freír, solo voltéalas una sola vez como te muestro en el video. Si las volteas y volteas a cada rato, lo que va a pasar es que se van a resecar y no queremos eso. Por cierto, en el canal tenemos activas las membresías, así que si ya estás suscrita o suscrito al canal, también te puedes convertir en miembro. Hay diferentes beneficios dependiendo del nivel que elijas. Ok, ahora sí, vamos a servir nuestra milanesa de pollo acompañada de esa fresca y deliciosa ensalada que va muy bien. Aunque claro que además de la ensalada puedes acompañar con arroz, papas o pasta, lo que a ti te guste más. Y mira qué rica se ve, crujientita por fuera y suave y jugosa por dentro. A mí me encanta así solita con la ensalada. Además, es perfecta para el menú de la semana, pues puedes dejarla ya empanizada desde el día anterior al que la vayas a freír o desde tempranito, y al recibir a los más pequeñitos en la casa o al regresar del trabajo ya nada más las fríes. Es eso, yo creo, lo que hace tan famosas a las milanesas, al igual que su sabor. Pero bueno, eso es todo. Espero te ayude mucho la receta y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.